Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos de novo ao nosso ciclo de conferências sobre configurações da vitimização que estamos organizando no marco do projeto sobre judicialização da violência doméstica e Covid-19 financiado pela CAPES, e também como parte da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje temos na terceira mesa que hemos intitulado Processos Críticos à Vitimização e estamos muito contentes de ter conosco a professora Anne-Marie Lossuncy, que tem uma extensa trajetória de trabalho de campo na Colômbia e o que eu entendo recentemente uma pesquisa em Europa Oriental que hoje nos vai apresentar um pequeno apartado. E a professora Caterina Hatzakidi, da Universidade de Turingia, Tunenberg. Ela é postdoc senior. Tubinga, Como sí. é? No Turingia, Tubinga. Tubinga. Ok, espanhol antigo. E ela é postdoc senior dentro de um projeto sobre populismo e teorias da conspiração. Realizou trabalho de campo no norte do Brasil, no Maranhão, com comunidades quilombolas, e hoje em dia está fazendo pesquisa com sectores conservadores autointitulados bolsonaristas, ou pelo menos simpatizantes do bolsonarismo aqui no Brasil. Sejam bem-vindas, professora Ana Maria e professora Caterina. Hoje vamos a ter uma mesa na qual pesquisadoras desde França e desde Alemanha nos comentam processos a partir de seu trabalho etnográfico, nos quais coletivos ou pessoas não necessariamente aderem à categoria de vítima, o qual é importante para nós porque muchas veces, pelo menos desde una tendencia en antropología latinoamericana, considerar colectivos vulnerables como esencialmente o naturalmente víctimas que deben ser reivindicadas. Hoy estamos problematizando un poco los límites de esa categoría y damos as boas-vindas, então, inicialmente, a professora Anne-Marie Lossuncy. Como comenté, ela tem um extenso trabalho de campo no Caribe colombiano, com comunidades afro. Tem um artigo que vou passar mais para frente sobre a transformação da economia moral da morte entre os indígenas en Verá, que para mí fue muy inspirador para entender esas transformaciones da economia moral, mas também da pessoa dentro de processos da razão humanitária. E no dia de hoje nos vai apresentar parte de sua mais recente pesquisa em Europa Oriental sobre as crianças do Gulag, sobreviventes do Gulag, que se intitula precisamente assim, víctimas ou sobreviventes e dos relatos da memória, da construção da memória destas crianças sobreviventes do Gulag soviético. Sea bienvenida, profesora Anne-Marie. Mucho gusto tenerlo con nosotros y la palabra es suya. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a este evento que me parece apasionante y como lo dije hace unos minutos, me parece de una gran importancia intelectual y de una valentía y rigor intelectual reflexionar sobre esta categoría efectivamente en disputa y extremadamente politizada e importante en políticas memoriales y en políticas de reparación actualmente en el mundo entero, lo mismo que siendo una categoría que fracciona, que suscita debates. Por otro lado, no sé si en el tiempo impartido voy a poder hablar de los aspectos metodológicos de nuestra investigación. Van a ver que es una investigación en la que se instauró un diálogo entre historiadores y yo, antropóloga, que era la única antropóloga de un equipo de 13 historiadores.
especialistas por su mayoría de la ex Unión Soviética, de la Rusia actual y de sus países y de los países que los rodean. Bien, entonces yo me propongo hoy a través de la historia oral tardía de la deportación y larga captividad de personas que fueron capturados por el Ejército Rojo soviético y deportados por largos años al amplio universo del Gulag, término que subsume, que es una abreviación en ruso, que subsume toda la red extremadamente extensa y todavía en parte desconocida de instituciones punitivas, campos de trabajo, aldeas de relegación y lugares de trabajo forzado que atravesaba durante muchos decenios todo el inmenso territorio de la Unión Soviética, pero que se concentraba fundamentalmente en lugares particularmente inhóspitos para la vida humana, como el Gran Ártico, el Gran Norte Ártico soviético, ruso pues actualmente, las steppes desérticos del Kazajstán y Siberia, evidentemente. Entonces, a través de estas historias orales librada por nuestros interlocutores 50, 60 años después de lo ocurrido, se tratará para mí aquí de la construcción memorial e institucional postcomunista de la figura de la víctima legítima y porque hablaremos también de la construcción paralelamente de las víctimas ilegítimas, de las víctimas no reconocidas como tales, sacados de la historia oficial, olvidados y delegitimadas. Y sobre todo de los dilemas y estrategias individuales y colectivas de los sobrevivientes víctimas de ciertas exacciones pasadas, especialmente aquí de la deportación masiva al Gulag, frente a esta construcción memorial, judicial, jurídica y política de la figura de la víctima en los países postcomunistas. Justo recordar un hecho muy poco conocido, inclusive en Europa, que entre el año 1939 y los años 50, hasta la muerte de Stalin y más allá, más de 1 millón de europeos no soviéticos fueron deportados en la Unión Soviética, ya sea en campos de trabajo, ya sea en aldeas completamente aisladas y abandonadas, especialmente en el Gran Norte Ártico, como dijimos, en Siberia y en los steppes desérticos del Kazajstán. Entre ellos, un número muy importante de niños y adolescentes. Es esta memoria de los niños deportados que pudimos rastrear en un proyecto primero francés, financiado por el CNRS, y después con financiación en parte europea, que entre 2008 y 2012 ha reunido unos 12, 13 historiadores, especialmente de la alta escuela de estudios en ciencias sociales UHSS de París, y que decidieron en un primer momento de ensanchar el campo, tratándose de recoger historia oral, a la participación de un antropólogo que fui yo, en razón de mi origen húngaro,
y en razón de unos trabajos anteriormente ya realizados por mí en la zona transcarpática de Ucrania, en el terreno etnográfico. En este proyecto hemos podido reunir los testimonios orales, reunir, registrar, archivar de unos 180 personas y 180 personas pertenecientes a los 3 países bálticos recientemente independizados de la ex Unión Soviética, actualmente Rusia, de Polonia, de Ucrania, Rumanía, Hungría y Eslovaquia, República Checa y Alemania. O sea, fue una empresa importante en la que una de las dimensiones metodológicas más importantes para mí y el desafío más importante ha sido elaborar las modalidades de diálogo con historiadores habituados a tratar archivos escritos, muy poco habituados al diálogo y a la escucha, y negociar la tensión, pensar y negociar la tensión entre documentos escritos y memoria individual restituida en la narración. Esta interfaz entre historia del tiempo presente, como dicen en francés, y antropología fue de una gran riqueza de la que tal vez podremos hablar después. Nuestro libro, que escribimos a 4 manos con mi colega historiadora especialista del Gulag, Marta Craveri, que se publica en 2017 en París, que se llama Enfant du Gulag, se construyó sobre la recogida in situ de las narrativas orales de estos más o menos 180 personas, de todos esos países que fueron deportados entre 1 año y 14, 15 años de edad, ya sea con su familia, con toda su familia, con hermanos mayores o más pequeños, padres, y eventualmente bastantes veces con abuelos, ya sea recogidos en la calle solos como jóvenes adolescentes. Estos niños deportados por muchos años nos libraron su testimonio en la última fase de su vida. Todos tenían entre 75 y 90 años en el momento del encuentro con ellos. Sus narraciones me parece que abren vías para reflexionar sobre las propiedades de la memoria, de lo que podemos llamar la memoria tardía de acontecimientos colectivos victimizantes, de un lado. Del otro lado, sobre el silencio y la obliteración como lenguaje memorial de pleno derecho, complementario al discurso, complementario y matizante muchas veces del discurso, y también a partir de ahí, sobre las figuras de lo que podríamos llamar portador de memoria, lo que podemos llamar testigo, que libra una narración, y la figura del sobreviviente, figuras, las 3, que me parecen complementarias o alternativas a la figura oficial de la víctima construida en la esfera institucional, política y social y cultural. Estas narraciones también permiten percibir la especificidad de las memorias infantiles de la captividad, que construyen una narrativa que nos golpeó mucho con mi colega Marta,
en la que alterna la mirada del niño sobre un universo desconocido, a veces impresionante, a veces maravillante, y la memoria retrospectiva sobre este mismo proceso de captividad del adulto mayor, con sus dilemas, preguntas críticas y con una especie de desdoblamiento memorial que hemos identificado en esas memorias en las que las víctimas infantiles de esta captividad toman la medida y se realizan y se concientizan sobre la violencia y el sufrimiento vivido por los padres, muchas veces muertos en captividad, en la edad adulta, y la memoria de estos sufrimientos crea una segunda memoria superpuesta a la memoria infantil de la captividad, memoria que crea lazos muy fuertemente invertidos afectivamente y una especie de deber de asunción y de portar esta memoria. Estas narrativas tardías emergen de 50 años de silencio social y políticamente impuesto sobre estos acontecimientos. Y se caracterizan por este doble registro entrelazado del que hablé, los recuerdos de la niñez deportado y una memoria crítica y extendida a la generación anterior, superpuesta a esto. Entonces, aquí, dentro de estas narrativas, el silencio y la obliteración aparecen ligadas muchas veces a la dificultad de pasar del recuerdo íntimo silenciado, voluntariamente silenciado y silenciado de una manera impuesta por la sociedad comunista, pasar de este recuerdo íntimo al testimonio público, a la toma de palabra público. Estos silencios nos parecieron tocar prioritariamente temáticas como las violencias durante la deportación entre niños de diferentes orígenes étnicos, la violencia de los guardias de campos y de aldeas, muy pocas alusiones claras o menciones claras tenemos en esas narrativas a estas violencias. Volveré brevemente sobre eso. Pero el punto más importante aquí, tal vez, es que estos silencios también reflejan los silencios del lenguaje memorial público de las sociedades postcomunistas que construyen la figura de la víctima legítima en una simbología entre héroe nacional, muy importante la dimensión nacional, y mártir cristiano, se trata de países cristianos, y al lado de esta figura de la víctima legítima, construyen paralelamente, y eso creo que es una propiedad importante importante y bastante silenciada de la construcción de la figura de la víctima en el nivel social y político, la complementariedad de la figura de la víctima ilegítima, condenada al olvido, excluido de las conmemoraciones que se organizan. En esta categoría, en el caso de la historia del Gulag de los países ya no soviéticos, en esta categoría de víctimas ilegítimas se encuentran muy irónicamente reunidos, de un lado, los deportados alemanes de la posguerra,
es decir, los que el Ejército Rojo, al final de la Segunda Guerra Mundial, recoge en razzias en las calles y deporta por muchos años. Y por otro lado, los judíos de los 3 países bálticos y polacos y ucranianos, que se consideran, entre comillas, salvados del Holocausto por el Gulag. 2 figuras de víctimas ilegítimas que tuvimos la suerte y el empeño también a quienes pudimos dar voz en nuestro corpus de entrevistas a varios judíos que nunca hasta 2012 y hasta nuestro proyecto internacional se han podido decidir de tomar la palabra y testimoniar públicamente de su experiencia por sentirse al margen y sentirse ilegítimos. Pero, ¿qué pasó? ¿Sobre qué versan estas narrativas? ¿Qué pasó en la vida de estos niños? Generalmente son detenidos durante la noche en su casa junto con toda la familia o solos en la calle, como dijimos, e inmediatamente después echados en vagones de mercancías sin ventana que emprenden un camino que dura semanas y cuyo destino es desconocido por todos. Estos vagones se paran a veces en parajes desconocidos y desérticos durante días, y después de estas semanas y a veces meses de viaje en vagones sobrecargados, sí viviendo junto al miedo, al frío y al hambre que los acompañan siempre, y ese viaje les lleva a un punto u otro del gran norte ártico soviético, en un punto a otro de la inmensa Siberia o en los desiertos del Kazajstán. Si sobreviven al frío, al hambre, a la violencia y el trabajo forzado en la deportación, van a crecer en campos de trabajo o en aldeas aisladas y abandonadas y frecuentemente transferidos de un lugar a otro. Vivirán en cabañas en ruina, en Kazajstán a veces en túneles bajo tierra, o en orfanatos glaciales y en ruina, o en barracones en los campos. Devastados por el hambre, el frío, las enfermedades y el trabajo forzado, ven a sus familiares agotarse y morir, y deben sin cesar ingeniarse para sobrevivir y guardar en vida a sus hermanos menores. Tienen 2, tienen 6, tienen 8, 10 años, el mayor tiene 14 y unos bastantes nacen en deportación. El regreso de deportación forma parte de estas narrativas porque nuestra opción fue, y es una opción que yo propuse a mis colegas historiadores, de no limitarnos a la experiencia y a los recuerdos del Gulag, sino que hacer verdaderamente entrevistas completas de vida, entrevistas profundas y completas de vida para integrar todos los demás aspectos. Esta opción resultó ser extremadamente rica en enseñanzas, en pistas de análisis. Así supimos que el regreso de deportación, con pocas excepciones, va a tener lugar entre la muerte de Stalin en 1953 y en el comienzo de los años 60. Entonces hay que ver que el tiempo que pasan estos niños en deportación oscila entre un mínimo de 4 y el máximo de 12 años de captividad. Después de un viaje otra vez de semanas y a veces en la
total precariedad, ya que el Estado soviético no les da ningún viático. Los deportados llegan a un país natal, que son los 3 países bálticos, Polonia, Ucrania, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia en la época. Llegan pues a un país natal totalmente desconocido para ellos y que entre tanto cambió de régimen político y a veces también de fronteras. Y constatan, se enfrentan con sus familias decimadas y dispersadas por la guerra y la posguerra, la represión omnipresente, sus casas expropiadas y unas sociedades divididas e impregnadas de sospecha, de suspición, de miedo, donde las autoridades les someten continuamente a un control constante de sus antecedentes. Entre estos jóvenes adultos que crecieron en deportación, callar y ocultar su pasado peligroso de deportados para intentar reconstruir una vida en un mundo impregnado de control y de represión, proteger de este conocimiento peligroso a sus cónyuges y a sus hijos después, constituye el objetivo existencial principal de todos los retornados. Este silencio riguroso los aísla hasta en sus relaciones más íntimas e imprime a los recuerdos de la difícil reinserción social la marca de la soledad y del alejamiento definitivo de los compañeros de deportación. Para la mayoría de estos retornados, la inmensa mayoría, el estigma político de este pasado infamante de deportado hará de la búsqueda de un alojamiento, de un trabajo, de eventualmente unos estudios, una trayectoria llena de frustraciones y del peligro siempre omnipresente de volver a captividad. Así se puede decir que decenios de las historias vitales de estos niños, de estos ex niños deportados, están literalmente construidas alrededor del silencio sobre su deportación o, dicho de otra manera, alrededor de un estatus de no víctima, sino de enemigo potencial. Muy importante. Este silencio oficial, familiar y colectivo impuesto y asumido parece convertirse así en el núcleo íntimo de la identidad adulta de los niños deportados. Y es este silencio masivo, organizado en todas las escalas de la sociedad hasta la intimidad de los deportados, que se rompe en unos meses a partir de 1989, 1990, siguiendo los países, con el rápido fin de los regímenes comunistas en Europa y esta hibernación de la memoria colectiva de la represión se transforma en semanas, en meses, en una búsqueda social y política apremiante de documentos archivísticos secretos y ocultados y de testimonios orales sobre las exacciones, que pueden servir todos de fundamento a la nueva legitimidad política de nuevas instituciones democráticas y de nuevos actores políticos. En esa época, en estos meses y años, numerosas asociaciones de exdeportados nacen en todos esos países, tanto bálticos como de Europa del Este, e inclusive en la ex Unión Soviética, recogiendo y publicando memorias, listas de víctimas y intentando recoger todo tipo de documentos personales, individuales y archivarlos. Este proceso da lugar a un nuevo lenguaje narrativo legitimado
que emerge y se consolida en los años 90 y 2000. Se crean museos de la represión en los 3 países bálticos y en todos los países mencionados. Estos museos de represión se construyen sobre una estrategia que ignora el carácter transnacional de la represión soviética y presenta a sus víctimas como emblemas de un sufrimiento que yo llamaría nacionalizado, un sufrimiento que se vuelve uno de los resortes, emblemas y bases de la reconstrucción nacional independiente de los países bálticos y de la reconstrucción nacional postcomunista en otros países. Es un sufrimiento nacional, emblemas pues de una recuperación de la independencia nacional y de la reconstrucción de esta independencia. En esta perspectiva, salir del silencio y transformarse en testigo público de victimización se vuelve una exigencia moralizante y mediatizada, una exigencia de deber nacional, pasaje obligado hacia el estatus valorizado de víctima mártir nacional. Es en este contexto que muchos exdeportados que hemos escuchado se vuelven testigos públicos, a veces, muchas veces bajo la presión familiar o social. Muchos deportados intentan regresar también a sus lugares de captividad, a la Unión Soviética. Este proceso casi ritualizado de regreso que emprenden muchas veces con sus descendientes, con sus hijos, a veces con sus nietos, tiene la mayoría de las veces el objetivo de buscar los restos de sus familiares, los padres, los hermanos mayores, menores, los restos de estos familiares muertos y las huellas archivísticas de su pasaje, de su presencia en ese lugar, en la ex Unión Soviética. Estas huellas archivísticas son brevemente abiertas, gran abiertas y accesibles hasta el comienzo de la era Putin en Rusia, que es una era que progresivamente va volviendo a cerrar los archivos de la época soviética. A causa de la anonimización de las tumbas en los campos de trabajo y en las aldeas, es imposible identificar los cuerpos y a causa del tiempo pasado. Así pues, las diferentes asociaciones se empeñan en construir memoriales colectivos en estos lugares. Esto es posible durante unos 10, 12 años en la ex Unión Soviética. Hoy en día, desde hace 20 años, todo esto se volvió imposible. La implosión de este régimen de silencio da lugar a esta búsqueda memorial y sobre todo a su mediatización. Y emergen nuevas preguntas y dilemas morales importantes para los deportados. Testimoniar en público, escribir sus memorias o hablar justo en la familia. Adherir a asociaciones memoriales o asociaciones de ayuda a los viejos deportados, buscar las huellas de los familiares muertos en la deportación y sobre todo, en medio de todas esas preguntas, la más importante, la más difícil, ¿es legítimo o no de querer olvidar y guardar sus recuerdos para sí? Los exdeportados, niños escuchados, ponen en evidencia una panoplia de estrategias donde a veces el alejamiento del estatus de víctima pasa
por asumirla anteriormente para pasarlo. Es decir, en muchas narrativas vemos un momento en que intentan asumir este estatus, intentan salir de la intimidad y del silencio para después de un tiempo regresar hacia una identidad más múltiple y mucho menos definida por esta victimización. Así, adherir a las asociaciones de ayuda a los exdeportados y a mayores aparece, por ejemplo, como una opción de pasarela entre asumir su condición de ex cautivo y al mismo tiempo centrarse en el presente, en acciones concretas de ayuda, saliendo de lo que llamaríamos la trama memorial institucionalizada. Otra vía es crear un sentido solidario en el presente una vez más, sobre la base del testimonio público, que es la primera etapa, adhiriendo a partidos políticos democráticos y haciendo una carrera política ya más allá de esta experiencia de Después están las trayectorias en las que el testimoniar no ocupa nunca un lugar central. No será sorprendente de mencionar que se trata de trayectorias geólogo, ingenieros, inventores, pintor reconocido internacionalmente, cuyas narraciones que aceptan comunicarnos están anclados y centrados en su vida posterior a la deportación, en sus estudios, en sus viajes, en sus proyectos, en su excelencia profesional y impregnados de vitalidad, donde el rechazo de la victimización y el rechazo de entrar en la categoría oficial de víctima y en el lenguaje memorial dolorista se basa en una vida ulterior sentida como larga y lograda. Después están las memorias a contracorriente de lo que yo llamaría las memorias de las víctimas sin lugar. Estas víctimas ilegítimas de las que hablamos en el comienzo, los judíos polacos y bálticos alejados del Holocausto, donde sus familias mueren por la deportación al Gulag, que se sienten rechazados por los judíos porque, como dicen nuestros dicen que no hemos sufrido lo que ellos han sufrido, y también de los nacionales que consideran que finalmente el Gulag les salvó de la muerte segura. Y estos alemanes, estos jóvenes adolescentes o niños alemanes recogidos y deportados después del fin de la Segunda Guerra Mundial en las calles alemanas y deportados al Gulag, su silencio durante todo este tiempo y que aún dura se ancla en la percepción de que les hubieran tomado por nazis si se hubiera sabido que estuvieron deportados en el Gulag. Ahora, como punto de conclusión, toda esta reflexión sobre las dimensiones complejas internas detrás, al lado y complementarios a la construcción social y política de la víctima, la figura del sobreviviente, del testigo presencial y del portador de memoria, que son ya sea complementarias, ya sea alternativas a la asunción de este estatus de víctima. Nuestra reflexión sobre eso
se alimenta en el tono general de las narraciones de esos testigos que nos ha impresionado mucho. Hemos pensado que el filtro de los años, es decir, el carácter tardío de la memoria, esto que llamamos la memoria tardía, ha podido jugar un rol, pero nos pareció que en ninguno de estas narrativas que hemos escuchado, que son bastante numerosas y bastante diversas, aflora ni el odio, ni el rencor, ni el sentimiento de haber sido víctimas, es decir, desposeídas de su identidad interior. Todas las narraciones, aun de los que vivieron esta experiencia, comenzándolo como niños pequeños, están centrados sobre aquellos actos de astucia, de sobrevivencia, de cuidado a otros, que alimentan la estima, la autoestima, y que ofrecen una salida de la lógica victimista. ¿A qué se debe eso? Nos preguntamos. Nos pareció otro punto muy importante en las narraciones, lo que sentimos como la reconstrucción interior constante durante todos los años de captividad de los lazos familiares que afloran hasta incluso 50 años después, donde se citan largas genealogías de memoria de personas entre 80 y 90 años, que se citan tíos, tías, abuelos. Esta reconstrucción interior constante de esos lazos familiares delante de la muerte por agotamiento que están presenciando de los familiares, y esta continua reconstrucción después en la dureza del regreso, nos pareció contribuir a esta dimensión fundamentalmente no victimaria, que varios, bastante numerosos, expresan claramente, verbalizan claramente en las narraciones, diciendo que para ellos esto fue una escuela. Una de mis interlocutoras húngaras me dijo: para mí eso fue una escuela para aprender a vivir, aprendí mucho, fue una escuela amarga, pero una escuela que me preparó a vivir hasta hoy. Tenía 82 años cuando me dijo esto. Muchas gracias por su atención y perdonen de haber pasado un poco el tiempo impartido. Gracias.